hoy. Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy tenemos aquí de nuevo a don José y a don Paco Vergara para hacer la segunda parte del afamado debate que tuvimos, Dios mediante, la semana pasada, creo ya. Bueno, estamos grabando, pero esto va a salir un poco más tarde, o sea que hace ya más tiempo. Bienvenidos a los dos, buenas noches. Bien hallados, gracias, igualmente. Bueno, hoy va a empezar don José, que va a hacer una introducción poniéndonos en antecedentes y un poco explicando por dónde va a ir el tema de hoy. Así que os dejo a vosotros la plaza. Bien, bueno, pues quería hacer una breve introducción a raíz de algunos comentarios que vi en el anterior vídeo, porque parece que personas que vieron el vídeo no tenían muy claro cuál era la posición de cada uno y qué era lo que se estaba debatiendo. Entonces, bueno, pues servidor es sacerdote de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, un instituto que defiende que desde la muerte de su santidad Pío XII en 1958 no tenemos romano pontífice en la Iglesia Católica, porque todos los que han venido después incurrieron en herejía antes de la elección y por lo tanto confesamos, como ha enseñado siempre la Iglesia, que un hereje no puede ser romano pontífice, no puede ser papa, ni tiene jurisdicción sobre las almas, por lo tanto, desde la muerte de Pío XII no hay romano pontífice. Esa es nuestro punto de partida, nuestra posición teológica. Don Francisco José Vergara, que es tocayo mío, porque yo soy también Francisco José, aunque normalmente me conocen como don José. Don Francisco José Vergara es sacerdote diocesano de una diócesis de España y bueno, él, lógicamente pues acepta, así como nosotros no aceptamos el Concilio Vaticano ni ningún cambio que surgió después de la muerte de Pío XII, don Francisco José Vergara sí que acepta el Vaticano II y bueno, pues como digo, él es sacerdote diocesano en España, así que bueno, su posición no es exactamente la misma que la de servidor, ni mucho menos. ¿Cuál fue el motivo del debate? ¿Por qué surgió este debate? Bueno, pues servidor en un primer vídeo que hice con Isaac en este canal de Macabeo, exponía un poco el motivo por el que las clarisas de Belorado habían dado ese paso y explicaba un poco el manifiesto católico de las clarisas de Belorado, en el cual se trata básicamente de la doctrina católica. A ese vídeo, don Francisco José Vergara respondió algunos de los puntos, por eso tuvimos el debate anterior y primero que hemos tenido, en el cual pues básicamente él mantiene la posición de que el Papa solo es infalible cuando habla ex cátedra, no así en su magisterio ordinario, sino solamente cuando habla ex cátedra, y para justificar esto, pues ante todo se basa, como hacen otros muchos más, en supuestos errores que han tenido papas durante la historia, como el Papa Liberio, el Papa Honorio, o su santidad Juan XXII, etcétera, que bueno, en el anterior vídeo ya eso se explicó, así que no voy a entrar en más detalle, pero servidor mantiene la posición de que efectivamente no fueron errores ni herejías, ni mucho menos, sino que fueron otro tipo de cuestiones, bien meramente disciplinarias o falsificaciones de documentos en según qué caso. Pero no vamos a entrar ahora en ese asunto. Ahí en el debate anterior entramos en ello porque era fundamental un poco explicar eso, ya que era uno de los motivos por los que don Francisco José, así como otros muchos, aseveran que el romano pontífice es infalible solamente cuando habla ex cátedra, pero puede cometer errores en su magisterio ordinario. Ese es un poco el punto de partida, eso fue lo que estuvimos dilucidando en el anterior vídeo, que bueno, se alargó un poco, la verdad, pero claro, el principal escollo de todo esto era, bien, si es infalible en el magisterio ordinario y nadie le puede rebatir, sobre todo salía a colación la Constitución Apostólica Vacantis Apostolice Sedis de Pío XII, si nadie puede rebatir absolutamente nada al Papa y el Papa ha dado unas normas, una disciplina para la elección del romano pontífice, para decir que, por ejemplo, Monseñor Roncalli, elegido como Juan XXIII, alias Juan XXIII, su elección fue nula, hay que basarse en la Constitución Apostólica Vacantis Apostolice Sedi, ¿no? Más o menos ahí era un poco donde estaba todo el debate.
Entonces, en esta continuación intentaremos de dilucidar un poco si efectivamente el Papa no tiene ningún tipo de límite en el ejercicio de su poder, si tiene límites y cuál es el poder del romano pontífice. Entonces, eso es lo que vamos a intentar tratar en este debate. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el origen? Y los posibles límites o no de ese poder. Ese es un poco el punto de partida de este debate en el que vamos a tener en este día de hoy. No sé si don Francisco tiene algo que comentar o al respecto, o si no, pues pasamos ya un poco a exponer lo que sería un poco el poder del Papa, ¿no? Para saber cuáles son los poderes o el poder del Papa, tenemos que primero tener claro cuál es el poder o cuáles son los poderes que tiene la Iglesia Católica, porque el Papa tiene la plenitud de esos poderes. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene la Iglesia Católica? El poder que tiene la Iglesia Católica no es ni más ni menos que la triple potestad sacerdotal de Cristo nuestro Señor. Cristo, en el momento de encarnarse, una vez que se encarna, cuando se hace hombre para redimir a la humanidad con su pasión, muerte y resurrección, en el sacrificio de su humanidad, y por lo tanto se ofrece como víctima, él ofrece, es sacerdote, se ofrece como víctima y se ofrece en su humanidad, es sacerdote, víctima y altar, ¿no? Cuando él crea, es por lo tanto el pontífice, el mediador entre Dios y los hombres. Ese poder del mediador, del pontífice, del sacerdote, ese poder sacerdotal es el que él transfiere a su iglesia, porque él se inmola, muere para redimirnos, es decir, para la salvación de las almas. Por lo tanto, la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, que es la finalidad de la iglesia, es la salvación de las almas. Y el poder que tiene la iglesia es un poder para la salvación de las almas. ¿Cuál es ese poder o esa triple potestad? La vemos muy clara cuando Cristo nuestro Señor a los apóstoles en el día de la ascensión le dice lo que se conoce como la misión apostólica, el envío de los apóstoles, la misión de los apóstoles, id al mundo entero predicando el evangelio, es decir, enseñando la verdad que yo os he revelado, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, santificando por medio de los sacramentos. A través del bautismo somos introducidos en el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recibe las gracias de la redención para derramarla por medio de los sacramentos sobre las almas y poderlos así salvar y santificar, y enseñándoles aquello que yo os he mandado guardar, es decir, gobernando a las almas por medio de preceptos y mandatos. Esa es la triple potestad que le da a los apóstoles: enseñar, santificar y gobernar. Esta triple potestad no se da de la misma manera en la Iglesia, sino que se da de diferentes modos. De hecho, como bien sabemos, la Iglesia es una sociedad jerárquica y monárquica por institución divina. ¿Qué quiere decir que es jerárquica? La jerarquía viene del griego hieros, sacerdote, y argé, principio o gobierno, principio de gobierno. Por lo tanto, la jerarquía es el gobierno del sacerdote. Y es que efectivamente el gobierno que hay en la Iglesia es el gobierno de Cristo como pontífice, como sumo sacerdote, y por lo tanto es ese gobierno del sacerdote y de aquellos que participan del sacerdocio con Cristo. Es una triple potestad que es indivisa, pero que se posee de diferente modo. Cristo cuando instituye a los apóstoles en sacerdotes, le da este poder, es decir, los crea ya directamente obispos. Son luego los obispos, los apóstoles posteriormente, los que empiezan a contar con la ayuda de los presbíteros para la administración de los sacramentos. Entonces, la plenitud del sacerdocio la poseen los obispos, porque ellos tienen esa triple potestad. En derecho sacramental hablamos de potestas ordinis, potestas jurisdictionis, poder del orden y poder de jurisdicción. ¿En qué consiste el poder del orden? Porque aunque el obispo posee la plenitud del sacerdocio, un obispo no es más sacerdote que un sacerdote, es igual de sacerdote, simplemente que puede transmitir el sacerdocio, que es algo que no puede hacer un sacerdote, y puede confirmar, que es algo que normalmente no puede hacer un sacerdote. Entonces, pero ¿en qué consiste el poder del sacerdote? El poder del orden. La finalidad del sacerdote, nos lo dice San Pablo, es realizar ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, la finalidad del sacerdote es
celebrar misa, realizar el sacrificio. Esa es la finalidad principal del sacerdote, ofrecer el sacrificio, y para poder ofrecer el sacrificio hay que tener poder sobre la víctima que se va a ofrecer. Ese poder sobre la víctima, que en la Santa Misa es Cristo mismo, es un poder eterno e infinito que hace que Dios nuestro Señor participa a aquellos que participan del sacerdocio de Cristo, pero es un único y mismo poder, un único y mismo sacerdocio. Entonces, el sacerdote tiene poder para ofrecer a la víctima, es decir, tiene poder sobre el cuerpo real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, y también es portador y custodio de Dios, por lo tanto tiene poder para preparar el cuerpo, tiene poder sobre el cuerpo místico para preparar a aquellos que van a recibir el cuerpo real. Por lo tanto, poder para confesar, para decir misa y poder para confesar, básicamente es lo que consiste la potestas ordinis, que en el rito católico de siempre, cuando somos ordenados sacerdotes, el obispo dice en dos momentos de la ceremonia: en una ocasión recibe la potestad para ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar la misa por los vivos y por los difuntos, cuando nos entrega el cáliz con agua y vino y la patena con la hostia, y en otra ocasión más adelante nos dice: recibe el Espíritu Santo para perdonar los pecados, a quienes les perdone los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Esas son las dos, esa es la potestas ordinis, es lo que imprime el carácter, porque cuando un sacerdote muere es sacerdote en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. El sacramento del orden imprime carácter. ¿Por qué? Porque somos partícipes de un poder eterno e infinito, que una vez que somos partícipes de ese poder no dejamos de poseerlo nunca. Sin embargo, un obispo o el papa no es obispo ni papa después de muerto, porque ni el episcopado ni el papado imprimen carácter. El obispado, el episcopado, como bien nos enseña la Iglesia en el Concilio de Trento, es un presbítero de mayor rango. Es decir, el sacerdote tiene el poder del orden. Por medio del poder del orden puede decir misa y confesar, pero como la confesión, es decir, levantar o mantener delitos, es un acto de gobierno, de jurisdicción, y el sacerdote propiamente dicha no tiene jurisdicción, porque es el colaborador del obispo, el que tiene la jurisdicción, la facultad de gobernar a las almas a las que enseña y santifica, tiene que concederle esa licencia, esa jurisdicción delegada que se llama, para que pueda confesar verdaderamente. Un sacerdote que no tiene la jurisdicción delegada de su obispo no puede ni predicar ni confesar, y si confesara, la confesión sería inválida, porque él no tiene jurisdicción, no tiene facultad para retener los delitos, no se le ha dado esa facultad, aunque sea inherente, esté inherente en el poder del orden, en la potestas ordinis, no puede ejecutarse sin las debidas licencias. Sin embargo, el obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, el sacerdote solamente podría celebrar 5 sacramentos, básicamente, ¿no? O bueno, 4, y recibir uno, que es el del matrimonio, porque el matrimonio no es que lo celebre el sacerdote, sino que él recibe, quienes confeccionan el sacramento del matrimonio son los cónyuges con el consentimiento. El obispo, además de esos 5 sacramentos, como tiene la plenitud del sacerdocio, puede transmitir el sacerdocio, porque yo no puedo transmitir ni entregar aquello que no poseo. Los sacerdotes somos partícipes del sacerdocio de Cristo, pero los obispos poseen el sacerdocio, tienen la plenitud del sacerdocio para poderlo transmitir. Entonces el obispo puede transmitir el sacerdocio, y como posee también la plenitud del Espíritu Santo, puede transmitirlo en la confirmación. Si tiene poder para enseñar, el poder de enseñar va íntimamente ligado al poder de gobernar, de jurisdicción. ¿Por qué? Porque no se puede enseñar plenamente, con plenitud, si yo no puedo premiar al que me obedece, castigar al que desobedece o corregir al que se equivoca. Premiar, corregir o castigar son actos de gobierno. Por lo tanto, aquel que tiene la facultad para enseñar y da al mundo entero a predicar el Evangelio, aquel que tiene la facultad para enseñar, necesariamente tiene que tener poder para gobernar a las almas. Ahora bien, así como el obispo tiene la plenitud del sacerdocio y tiene potestas jurisdictionis, poder de jurisdicción sobre las almas para poderlas enseñar con plenitud, no tiene una jurisdicción universal, no tiene la plenitud del poder de jurisdicción. Por lo tanto, eso la tiene solamente el Papa, porque solo a Pedro le dijo: nuestro Señor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Solo a Pedro le dijo que tenía poder para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Entonces él tiene la plena
jurisdicción universal en la Iglesia católica. Él es, por lo tanto, el que a un obispo le tiene que decir: tu jurisdicción la tienes que ejercer aquí, en esta diócesis, en esta circunscripción. De la misma manera que un sacerdote tiene inherente a la potestas ordinis la facultad de confesar, pero no puede ejercerla sin las licencias del obispo, el obispo, por la consagración episcopal, tiene inherente la jurisdicción para gobernar a las almas que tiene que enseñar, pero no puede ejercerla sin la confirmación de Pedro, sin la confirmación del Papa, que es aquel que tiene el poder de jurisdicción pleno y universal sobre toda la Iglesia. Y vamos, por lo tanto, ahora al romano pontífice. El romano pontífice tiene como obispo la plenitud del sacerdocio, pero no es más obispo que un obispo, ni más sacerdote que un sacerdote, pero lo que sí le distingue al romano pontífice del resto de los obispos es la plenitud de gobierno universal sobre la Iglesia, la potestas jurisdictionis y la plenitud potestatis, que se llama, la plenitud del poder. Él, por lo tanto, no tiene que rendir cuentas, efectivamente, ni a ningún obispo ni a nadie. Ese es un poco el poder, los poderes que hay en la Iglesia y el poder del romano pontífice, la plenitud del poder del orden y la plenitud del poder de jurisdicción. Como decíamos, del poder sacerdotal, la triple potestad sacerdotal. ¿Para qué es esta triple potestad sacerdotal? ¿Para qué es el poder sacerdotal? Para la salvación de las almas. Por lo tanto, enseñando, a la hora de enseñar la verdad, el Papa es infalible. Pedro le dice: Cristo nuestro Señor, tú eres piedra, ¿no? Y además le dice: tu fe no va a caer en el cenáculo. Por lo tanto, a la hora de enseñar, la fe de Pedro no cae. Ahora bien, a la hora de gobernar, tiene la plenitud del gobierno. ¿Pero en qué consiste la plenitud del gobierno? En poder mandar y dispensar, cambiar o derogar en un momento dado lo mandado, porque nadie podría tener plena capacidad de gobierno si no fuera capaz de atar y desatar, de mandar y de derogar lo mandado. Por lo tanto, en la facultad o capacidad de gobierno no es infalible, pero su plenitud de gobierno consiste en que puede atar y desatar, si no, no tendría plenitud de gobierno. Y en cuanto a la facultad de santificar, ya decimos que no le distingue de un obispo. Él celebra los 7 sacramentos. Igualmente, lógicamente, como romano pontífice que es, pues habrá ciertos sacramentales que solamente puede celebrar él, ¿no? Pero sobre todo, la plenitud de poderes está en la de enseñar, básicamente, en la de enseñar y en la de gobernar. Infalibilidad para enseñar, plenitud de poder para gobernar, con capacidad para atar y desatar, para mandar y derogar lo mandado o dispensar de lo mandado. En eso, básicamente, consisten los 3 poderes. Ahora bien, tengo aquí, pero bueno, no voy a ponerme tampoco a leer para no hacerlo muy aburrido, pero tengo aquí el manual de teología dogmática del padre Bujanda, sacerdote jesuita de 1942. En cuanto a lo que se enseña, a la hora de acatar lo que me enseñan, tengo que acatarlo como con fe. La fe es la virtud por medio de la cual asentimos ser verdadero aquello que se nos revela o que se nos enseña. Ahora bien, según quién sea el que nos enseña, hay 3 modos de fe en la Iglesia. Podemos hablar, y de hecho así es como hablan, ya digo, pues los teólogos y el magisterio de la Iglesia, podemos hablar de fe divina, fe humana y fe divina y católica. O divina, divina y católica y humana, mejor dicho. ¿Qué es la fe divina? La fe divina es con la que tenemos que asentir algo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras o la tradición apostólica, es decir, a través de la revelación pública. Esto nos lo dice Dios, el sujeto de credibilidad es Dios, por lo tanto, la fe es divina. Cuando algo que además ha dicho Dios, la Iglesia nos lo propone como tal para creerlo, estamos hablando, por lo tanto, de fe divina y católica. La fe católica, por definición, siempre es divina, pero hay cuestiones de fe divina que no necesariamente la Iglesia nos propone creer. Por ejemplo, la ley de la pureza sobre los animales a la hora de las dietas de alimentación y demás, animales puros, impuros, que se ven en el Antiguo Testamento. Es de fe divina, debemos creer que eso lo mandó Dios y lo creemos, así es,
Pero, sin embargo, la Iglesia no nos la propone para creerla o ejercitarla, por lo tanto, no es de fe católica. Sin embargo, todo lo que sea de fe católica tiene que, por origen, a Dios. Si no, no sería de fe católica, porque para que sea de fe católica tiene que ser previamente divina. Algo que Dios ha revelado y que la Iglesia me propone para creer. Esos son las dos condiciones que hay para que algo sea de fe divina, de fe católica. Y luego la fe humana es con la que se cree aquello que me dice alguien que es una persona, un ser humano. Por ejemplo, pues las apariciones, ¿no? Que tantas veces hemos hablado, las revelaciones. Por mucho que sea nuestro Señor o la Santísima Virgen los que se aparezcan, nosotros creemos eso porque una persona, un ser humano que ha recibido esa revelación, nos la transmite. Por lo tanto, el sujeto de credibilidad no es tanto la Virgen o nuestro Señor, sino la persona que nos transmite ese supuesto mensaje. Por eso las apariciones se creen con fe humana, no con fe divina. Con fe divina solamente la revelación pública. Divina y católica, aquello que he contenido en la revelación pública, la Iglesia me enseña que debo creer. Y fe humana, las demás cosas, básicamente. Esos son los tres modos de fe. Hereje es aquel que niega o pone en duda una cuestión que debe ser creída con fe divina y además católica, con fe divina y católica. El hereje es el que niega de manera pertinaz o pone en duda una cuestión que debe ser creída con fe divina y católica. En cuanto al gobierno, podemos distinguir y distinguimos también tres formas de ejercer el gobierno, o tres derechos, por así decirlo. El derecho natural, el derecho divino y el derecho humano, también llamado como derecho divino natural, divino positivo o humano y eclesiástico. ¿En qué se diferencia uno de otro? El derecho divino natural o derecho natural es aquel que Dios nuestro Señor infunde en las almas para la salvación, ¿no? Que son los 10 mandamientos, indistintamente de que uno esté bautizado o no, los 10 mandamientos, la ley natural, ese derecho natural, es infundido por Dios en el corazón de los hombres. Derecho divino o divino positivo, propiamente divino, ¿no? Cuando se habla de derecho divino estamos hablando del divino positivo. Es aquel derecho que está basado en la revelación pública, Sagrada Escritura o tradición apostólica, basado en la revelación pública y en la esencia, en el misterio mismo de la Iglesia. Eso es el derecho divino positivo. En cuanto al divino natural, o al derecho natural, los 10 mandamientos, un ejemplo de divino positivo, por ejemplo, pues como nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano I, el Beato Pedro debe tener sucesores hasta la venida, de manera perpetua, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de derecho divino, nos lo dice además en la Iglesia, en el Concilio Vaticano I, es de derecho divino que el Beato Pedro tenga sucesores hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, de manera perpetua. Eso es derecho divino. ¿Por qué? Porque aunque si bien en la Sagrada Escritura no vemos que le diga a Pedro que tiene que tener sucesores nuestro Señor, sí vemos que tras la ascensión y demás, San Pedro precisamente convoca a los discípulos y eligen a uno para la vacante de la plaza de Judas, que había dejado libre. Entonces elige a San Matías y luego el mismo San Pedro, por la tradición apostólica, aunque eso no viene en las Sagradas Escrituras, pero por tradición apostólica sabemos que San Pedro eligió como sucesor suyo a San Lino, lo eligió a dedo. Y además, por la misma naturaleza y esencia de la Iglesia, lógicamente no tendría ningún sentido que nuestro Señor hubiera constituido a Pedro en piedra, cuando una vez muerto esa piedra desaparecería, sino que esa piedra, el poder de gobernar universal y el poder de infalibilidad para enseñar la fe, tu fe no va a caer, tiene que poderse transmitir necesariamente, si no, solamente se habrían salvado, habrían tenido la certeza de salvarse aquellos que hubieran vivido en la época de San Pedro, en tiempos de San Pedro. Con lo cual esto sería absurdo. Por lo tanto, que debe tener sucesores hasta la venida de Cristo es de derecho divino positivo o de derecho divino. En cuanto al derecho humano, pues son al fin y al cabo las normas que la Iglesia, con el poder que tiene, impone. La Iglesia, por mucho que el Papa sea Papa o los obispos sean obispos, pero el Papa es un hombre, por lo tanto ese derecho es derecho humano, humano eclesiástico. De derecho humano eclesiástico, por ejemplo, pues es la Constitución
apostólica de su santidad Pío XII, Vacantis Apostolicae Sedis. Es una constitución en la que se habla solo, única y exclusivamente de las normas para elegir a un romano pontífice. Es así que Dios nuestro Señor, ni en la tradición apostólica se dice que tengan que ser los cardenales los que elijan al romano pontífice. Lo que sabemos por derecho divino es que Pedro tiene que tener sucesores hasta la venida de Cristo. Ahora, la manera de elegir a sus sucesores a lo largo de la historia ha sido de diferentes maneras y diferentes modos. No es hasta el siglo XII que se impone que sean los cardenales los que elijan al romano pontífice. Estamos hablando de menos de la mitad de la historia de la Iglesia. Y su santidad Pío XII, cuando en esa constitución apostólica da normas para la elección del romano pontífice en el cónclave, estamos por lo tanto hablando de derecho humano, no de derecho divino. En la jerarquía en el derecho, desde luego el derecho divino está por encima del derecho positivo, porque el derecho divino emana directamente de Dios y de la esencia de la Iglesia. Normalmente, lógicamente, el derecho humano de la Iglesia está perfectamente ligado también al derecho divino. Pero en caso de que hubiera algún tipo de duda a la hora de interpretar el derecho humano, ante todo y sobre todo, prevalece el derecho divino por Don encima José, del derecho humano. perdón que Porque corte. en el derecho, en la facultad de gobernar, como hemos dicho antes, el Papa no es infalible. Es infalible en aquello que yo debo creer con fe divina y católica, es decir, que ha sido revelado por Dios y que la Iglesia me propone como tal. En eso tengo que asentir con fe. Sin embargo, en las cuestiones de disciplina, o sea, la fe es doctrina y la disciplina es conjunto de normas para gobernar. En cuestiones de disciplina, yo la disciplina no la acato con fe, la acato con obediencia, porque es la virtud del que obedece y del que es gobernado. Entonces, hay que distinguir entre fe y obediencia, doctrina y disciplina, facultad de enseñar en la cual el romano pontífice es infalible, facultad de gobernar en la que no es infalible, pero tiene la plenitud del gobierno porque es capaz de atar y de desatar. Esos serían un poco los límites del Papa. Y por supuesto, bueno, los límites, el poder del Papa, mejor dicho. Y por supuesto, los límites del Papa son siempre la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas. Porque el poder sacerdotal es para la salvación de las almas. Y ninguno de la triple potestad sacerdotal se puede dar en detrimento de la salvación de las almas. Por lo tanto, la ley suprema, que es la salvación de las almas, es el límite perfectamente delineado para el poder del romano pontífice. Ya digo, en cuanto a la enseñanza es infalible y si enseñó un error no sería romano pontífice porque Cristo sería embustero y entonces la fe de Pedro habría caído. La distinción que se hacía en el anterior vídeo de si solamente cuando es cátedra o no es cátedra, pues lo que yo le exponía a don Francisco en el anterior vídeo es precisamente la definición del Vaticano II cuando nos dice que debemos creer con fe divina y católica la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio ordinario y extraordinario. Los dos. Se deben creer con fe divina y católica, que es lo que normalmente siempre nos han enseñado, por lo menos a mí desde pequeño me enseñaban en catequesis y en clases de religión, que la fe católica tiene tres pilares, Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio de la Iglesia. Magisterio, en general, no solamente el extraordinario del Papa, sino magisterio. Y si el magisterio yo debo acatarlo, tanto el ordinario como el extraordinario, según me enseñan, con fe divina y católica, quiere decir que la fuente de ese magisterio, tanto ordinario como extraordinario, es Dios, que la Iglesia me lo propone como tal y por lo tanto Dios no puede engañarse ni engañarnos y por lo tanto no puede haber error alguno en el magisterio ordinario. Y eso es un poco más o menos hablando de límites y de poder del poder del romano pontífice. No sé qué. Pues querría hacer dos incisos. El primero es que don José ha tenido un lapsus freudiano y ha dicho Vaticano II en vez de primero. Pero bueno, freudiano, un lapsus freudiano, habría que interpretar las intencionalidades y demás. Y en segundo lugar, que ha dejado ahí entrever una cuestión muy interesante, pero que sería menor y por supuesto no la voy a tratar aquí, que es la cuestión de la sacramentalidad del diaconado, la sacramentalidad del episcopado, pero bueno, ya digo, eso serían cuestiones teológicas secundarias y que no inciden en lo que nosotros queremos tratar. Yo para exponer un poquito lo que querría ver a partir de ahora y también contestar a lo que ha dicho don José, leería para ser muy
preciso y lo más conciso posible lo siguiente. La verdad es sumamente difícil de alcanzar para el menesteroso intelecto humano y ya resulta empeño ímprobo y casi imposible lograr transmitir esa verdad para que los demás participen de la misma certeza que uno. Por eso lo más asequible, verdaderamente objetivo e innegable para quien tenga un mínimo de raciocinio es tratar la consistencia lógica, que es el fundamento indispensable de toda verdad y que consiste en la ausencia de contradicción, ya que la contradicción es ineludiblemente prueba de falsedad por conducir al absurdo. Por tanto, pienso que en vez de liarnos con interpretaciones que siempre tienen un componente subjetivo y que por ello son reservadas por la doctrina de la Iglesia a las instancias autoritativas, como muy bien ha dicho don José, las cuales, sin embargo, por desgracia, son precisamente las que ahora están en cuestión, lo mejor será, a mi parecer, centrarnos en asentar primero el verdadero sistema doctrinal católico, del que ya ha dicho pues bastantes cosas con las que estoy completamente de acuerdo don José. Pues este sistema doctrinal católico deberá obviamente cumplir un requisito imprescindible, la consistencia lógica. Aquí es donde yo querría centrarme. Ante todo hay que admitir que no se puede pretender que una fe con contenido histórico, suelto la andanada, y por ende empírico, como es la católica, esté libre de toda posible falsación. Se dirá que toda fe se presupone infalible, y así ha hablado don José, pues es propio de la fe producir certeza, mientras que una fe que fuera meramente hipotética no sería verdadera fe por no conducir a certeza alguna. Pero se contesta que ese problema noxiológico solo se puede abordar adecuadamente desde la consideración sobrenatural. Pero como lo sobrenatural no puede trastocar lo natural, llevándolo a contradecirse en sí mismo, y es un hecho evidente que todo lo empírico es por definición falsable, se concluye que toda fe con contenido empírico ha de ser naturalmente falsable, aunque sobrenaturalmente esa falsabilidad no sea óbice para la infalibilidad propia de toda fe. Claro, ¿cómo se pueden conjugar estos dos contrarios, falsabilidad natural e infalibilidad sobrenatural, que deberían ser incompatibles? Pues precisamente haciendo notar el ámbito distinto en que se sitúan. Pues lo que prohíbe el principio de no contradicción es la conjunción de dos contrarios en el mismo ámbito. Habría entonces que explicar cómo es posible que el ámbito sobrenatural pueda fundamentar la infalibilidad de lo que naturalmente es falsable y falible. Y para ello hay que notar que la razón natural actúa de manera procesual, por pasos. Ahora bien, los procesos solo pueden ser de dos tipos, o deductivos o inductivos. Y aquellos en los que entra la experiencia son siempre del segundo tipo, inductivos. El tipo que jamás alcanza el carácter de categórico, sino que se queda siempre en el de hipotético. Sin embargo, la razón sobrenatural, siendo expresión de la eternidad divina, excluye todo proceso y se infunde en un solo momento, el momento iluminativo en que consiste la fe. Por tanto, como esta razón no se adquiere mediante ningún proceso, no depende de las premisas que puedan limitar su alcance en ningún sentido, y encima participa del carácter necesario y así categórico de la razón divina. Nosotros, en todo caso, podemos aplicar la lógica, que es lo que ahora pretendo hacer, a las nociones que tenemos sobre Dios gracias también a la revelación sobrenatural. Pero esa aplicación de la lógica a las nociones sobrenaturales no evita que lo que para la razón natural cae bajo la experiencia esté sujeto también a las condiciones de todo lo empírico, que son la hipoteticidad y la falsabilidad. Además, a la falsabilidad de una fe histórica como la cristiana hay que añadir la propia de la doctrina católica, que no solo tiene ya un contenido histórico de por sí, sino que además está definida por una institución, el papado, se ha referido don José, una institución también histórica, la papal. Por tanto, la doctrina católica presenta una doble falsabilidad. La del contenido histórico
la primera, y la de la institución también histórica, el papado, que ha ido definiendo la totalidad del contenido y que podría haber atentado contra el mismo, y está la cuestión, podría haber atentado contra el mismo, podría, incurriendo en contradicciones. Así se podría poner un ejemplo. ¿Acaso no cabe la posibilidad de que el Papa Liberio, del que ya hablamos en el debate anterior, en vez de haber firmado la tercera fórmula de Sirmio, que parece que fue la más probablemente firmada por él casi con seguridad, y que era también la más suave y hasta asumible doctrinalmente, ¿no habría sido posible que hubiera firmado la segunda, que era contundentemente herética, la fórmula anomea, que negaba cualquier parecido entre el Padre y el Hijo? Por supuesto que cabe la posibilidad, como posible, sería posible. Cabe esa posibilidad, como posible sería que apareciera ahora la misma carta, también sería posible que apareciera la misma carta de ese Papa, reconociendo el arrianismo más desaforado. Alguno dirá que eso es absolutamente imposible, metafísicamente imposible. No, posible, empíricamente es. ¿Y entonces qué pasaría? Pues hay que reconocerlo con toda claridad y sin ambajes. Se nos caerían los palos del sombrajo, para que nos entendamos. O sea, nos caeríamos, la doctrina católica entera se vendría abajo con todo el equipo. Como eso es así, y negar lo evidente es empeño inútil y ridículo, queda claro que intentar salvaguardar el sistema doctrinal católico de toda posible falsación solo consigue adulterar ese sistema y cambiarlo por un sucedáneo. Y brevemente, una última cuestión, se podría objetar a esto que tal cosa significaría negar la libertad de una persona. El Papa, claro, el Papa en principio, pues como libre podría hacer cualquier cosa, y eso es lo que estoy diciendo también aquí, pero sería libre para caer en herejía, firmando, enseñando una herejía, si así se empeñara en hacer. Claro, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la libertad? Bueno, pues hay que contestar que Dios efectivamente respeta la libertad humana, pero solo la moral. Y más en concreto, la que se cifra en responderle a Él afirmativa o negativamente. Esa es la libertad que Dios respeta. Aquí se podría decir que ocurre, en fin, para distender un poco, como en tiempos de Franco, una cosa que se decía, en que los españoles eran libres para poner en la quiniela 1, 2 o X. Pues respecto a Dios podríamos decir que somos libres para decirle que sí o que no. Pero fuera de esa libertad ante Dios, el hombre ya no posee ninguna libertad ante quien, en razón del sentido de nuestra respuesta, todo lo dirige ya, lo dispone ya providencialmente, especialmente en el plano político, a propósito del cual podemos aducir estas citas de la Biblia, y aquí termino. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel se nos dice: en aquellos días el Señor volvió a encolerizarse contra Israel e instigó a David contra él. En Proverbios 21 se dice: el corazón del rey es una acequia en manos de Dios, la dirige a donde quiere. En el Apocalipsis se dice claramente que Dios les metió a todos aquellos reyes, les metió en la cabeza que realizaran su plan, el plan de Dios. Y en el Éxodo, por ejemplo, pues también se dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo es esto posible? ¿Dios no respeta la libertad? Sí, nuestra libertad para decirle que sí o que no, pero no la libertad política, por ejemplo. Y en este caso no debería tampoco respetar la libertad del Papa si el Papa se empeñara en definir un contenido que va contra la doctrina, sino que ahí tendría que impedirle esa libertad. Tanto aquí querría yo terminar. Claro, estamos al final confundiendo las cosas. O estamos hablando primero, por un lado, ¿el poder del Papa tiene límites? Sí, la salvación de las almas. El Papa no puede
en cuanto a su facultad de enseñar, que es infalible, no puede enseñar ningún error, porque el magisterio ordinario y el extraordinario debe ser creído con fe divina y católica, así junto con la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. José, un momento, perdón. Es que yo, a ver, yo a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo que entiendo es que creo que básicamente los dos estáis diciendo lo mismo, solo que don José defiende que en el Vaticano II se introdujeron errores y don Paco dice que son errores, pero no dogmáticos. Pero en el fondo yo creo que estáis diciendo lo mismo. No, la diferencia está en que don Francisco defiende que en el magisterio ordinario puede haber errores no heréticos, mientras que en el extraordinario ningún tipo de error. Y servidor defiende, que es lo que nos enseña la Iglesia, que el magisterio, tanto ordinario como extraordinario, debe ser creído con fe divina y católica. Y si debe ser creído con fe divina, quiere decir que la fuente es Dios. Y si la fuente es Dios, en el magisterio ordinario no puede haber error. Error, ya no hablo de herejía, error. Es que esa es la diferencia. Es una diferencia bastante, parece pequeña, pero es bastante grande luego las consecuencias que trae, que es lo que estamos viendo al fin y al cabo con el Vaticano II. ¿Qué es lo que pasó en el Vaticano I? ¿Por qué la proclamación del dogma de la infalibilidad papal se limita a decir que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, en su magisterio solemne y demás? Bien, vale. ¿Por qué? Es que aunque dijo eso, sin embargo, poco antes, el mismo concilio dice, debemos creer con fe divina y católica, Sagrada Escritura, tradición apostólica, magisterio ordinario y extraordinario. Es decir, el magisterio, tanto el ordinario como el extraordinario, los dos, está al mismo nivel que la Sagrada Escritura y la revelación apostólica. Por lo tanto, si tienen como fuente a Dios y debo creerlo con fe divina y con fe católica, Dios no me puede engañar, por lo tanto no puede haber error alguno, ni en el magisterio ordinario ni en el extraordinario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando su santidad Pío IX, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, motu propio, es decir, sin el consentimiento de un concilio ecuménico de los demás obispos del orbe, hasta ese momento, a raíz del cisma de Enrique VIII y de la mal llamada reforma de los protestantes, se pone en tela de juicio continuamente el primado petrino. Luego, con los galicanos jansenistas de los Países Bajos, que después devienen en lo que son los veterocatólicos, continuamente están minando el poder del Papa. ¿Y qué es a lo que se ataca en el siglo XIX? El Papa no puede proclamar ningún dogma sin el consentimiento de la Iglesia. Eso era sobre todo el ojo del huracán. Ahí es donde estaba toda la atención fijada y puesta. Entonces, cuando su santidad Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, que hasta ese momento solamente había dos, maternidad divina, virginidad perpetua, el dogma de la Inmaculada Concepción es el tercero y el cuarto, como sabemos, el de la Asunción por su santidad Pío XII. Bien, Pío IX, los dos dogmas anteriores de los tres de la Santísima Virgen, los dogmas anteriores habían sido proclamados por concilios ecuménicos. Pío IX es el primer papa que proclama un dogma en relación a la Santísima Virgen María sin el consentimiento de un concilio ecuménico. En el momento en el que en 1854 su santidad Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, muchos obispos y sacerdotes, sobre todo de Alemania, Países Bajos, etcétera, empiezan a apostatar de la fe católica y rompen la comunión con Roma, diciendo que el Papa no puede proclamar un dogma sin el consentimiento de la Iglesia, es decir, sin un concilio ecuménico. Por eso, luego, en el Concilio Vaticano I, convocado por su santidad Pío IX, cuando se pasa precisamente al pasar el esquema a los obispos sobre la infalibilidad del Papa, muchos obispos, hubo 20 obispos alemanes que se quejaron y se negaron a tratar el dogma de la infalibilidad papal en el Vaticano I. 20 obispos, no uno ni dos, 20 obispos alemanes, y es que Alemania ya nos viene llevando la delantera desde hace mucho tiempo. Al fin y al cabo es la cuna del protestantismo. Entonces, 20 obispos alemanes se negaron a que el Papa tratara la infalibilidad papal, es decir, la facultad del Papa de poder proclamar un dogma de fe sin el consentimiento de un concilio. Es por eso por lo que su santidad Pío IX y luego en el Concilio Vaticano en el Concilio Vaticano, se proclama que es dogma de fe que el romano pontífice es infalible, mejor dicho, al hablar ex cátedra sin el consentimiento de la Iglesia, es decir, sin la convocatoria de un concilio, sin el consentimiento de los demás obispos. Por eso la Iglesia en ese momento pone todo el énfasis
en la posibilidad de que el Papa pueda proclamar un dogma sin el consentimiento de la Iglesia. Eso es lo que hace en el Vaticano I. Pero antes nos está afirmando también y diciendo que debemos creer con fe divina y católica el magisterio ordinario y el extraordinario. Si el ordinario, señores míos, los tengo que creer con fe divina, es porque tiene por fuente a Dios y por lo tanto no me puede llevar a error alguno. En cuanto al tema del Papa, sí. Perdón, creo que el cardenal Newman, ¿no?, hizo unas declaraciones en el Vaticano I que si aprobaban este dogma traería problemas. Claro, y es que el principal problema fue precisamente la creación ya, la consolidación, mejor dicho, de la Iglesia de los católicos viejos, la Iglesia veterocatólica. En el siglo XIX hubo una gran escisión también en la Iglesia. A lo largo del siglo XIX, con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, empezaron a salir, a apostatar sacerdotes y obispos de manera independiente, por así decirlo, pero ya con la proclamación de la infalibilidad papal y el Vaticano I salieron muchos obispos también y sobre todo se consolida lo que es ya el cisma de la Iglesia de los galicanos jansenistas, conocida como veterocatólicos. Y a partir de ahí empiezan a surgir las iglesias nacionales. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el surgimiento de iglesias nacionales surgidas de la Iglesia de los Países Bajos, de Utrecht, de la Comunión de Utrecht, que es como se llama a los veterocatólicos, aquello empieza a hundir el ejemplo de lo que hicieron en Utrecht y empiezan a aparecer las iglesias nacionales alemana, polaca, etcétera, etcétera, inglés, etcétera, etcétera. No puedo sino estar de acuerdo en esa distinción, fe divina y católica, pero también se hace la distinción fe divina, católica y definida, que sería la que se aplica propiamente al ex cátedra, al magisterio extraordinario. ¿En razón de qué se hace esa distinción? En razón de lo siguiente, en razón de que como el Papa, en cuanto cabeza magisterial, tiene la potestad no fontal, en cuanto que no saca revelación nueva, obviamente, sino interpretativa, el Papa es el que interpreta, nos dice qué está realmente en el contenido de la revelación. El Papa tiene esa autoridad, nos lo dice, nos dice esto es lo que está en la revelación, por tanto, porque está en la revelación se acepta como con fe divina y porque el Papa lo ha dicho magisterialmente se acepta con fe divina y católica. Ahora bien, se distinguen dos niveles de magisterio en cuanto que esa interpretación que el Papa hace puede ser una interpretación ordinaria, digámoslo así, y entonces no puede ser herética porque se contradiría con lo anterior, contradiría la misma revelación, pero es una interpretación, en fin, que al ser ordinaria, por eso se distingue de la extraordinaria, podría deslizar pues ciertos errores, mientras que la definitiva, cuando se trata de fe divina, católica y definida, la que nos da el magisterio extraordinario, allá no puede haber ningún error. ¿A qué me refiero cuando hablo de errores? Claro, el Papa nos da una interpretación autoritativa. Las interpretaciones admiten muchas posibilidades. Pues cuando se da esa interpretación desde el magisterio ordinario, pues podría haber interpretaciones, podría haber posibilidades, pues que chirriaran, podríamos decir. Mientras que cuando se hace una interpretación desde el magisterio extraordinario, eso ya no cabe, porque eso es definitivo. Entonces, esa es la distinción que yo haría. Claro, el problema aquí es el de la libertad, pero ¿qué ocurre si el Papa se empeña libremente en enseñar una herejía, incluso de manera definitiva, en utilizar el magisterio ex cátedra para derruir la fe? Antes don José ha hablado de la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas. ¿Y qué ocurre si a un papa se le ocurre ir contra esa ley y saltársela a la torera como muchos han hecho? ¿El papa no es libre para eso? Pues claro, a mi parecer, por eso he fundamentado que que el hombre no tiene libertad ante Dios absolutamente en todo. Lo trato de fundamentar desde el aspecto político, pues aquí en este punto el Papa no tendría libertad.
como no tenía libertad el agiógrafo para escribir lo que quisiera, sino que estaba inspirado por el Espíritu Santo, que lo encauzaba y lo obligaba a enseñar la verdad salvífica, pues el Papa, cuando actúa magisterialmente y sobre todo cuando enseña ex cátedra, está asistido, no inspirado, pero está asistido. Y esa asistencia del Espíritu Santo le impide, le debería, según la fe católica, según la doctrina católica, le debería impedir sacar herejías. Porque claro, ¿qué ocurre si se empeña en sacar herejías? Pues aquí estaría la teoría de San Roberto Belarmino, que yo no comparto, porque precisamente yo niego que el Papa tenga libertad para magisterialmente enseñar una herejía, ni siquiera en el magisterio ordinario, y por supuesto en el extraordinario menos todavía. Ahí está completamente controlado por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces yo pondría esas distinción magisterio ordinario, magisterio extraordinario, y luego esa cuestión. El Papa no sería libre, no tendría verdadera libertad para enseñar magisterialmente lo que se opone radicalmente a la doctrina católica. Es decir, no podría establecer una contradicción doctrinal, una contradicción magisterial, porque en cualquier sistema lógico, por eso antes he estado hablando de la lógica fundada en la consistencia, en la no contradicción, cualquier sistema lógico se cae, pero se derrumba como un castillo de naipes en cuanto aparece una contradicción. Pues para que el Papa no pueda sacar magisterialmente una contradicción, pues el Espíritu Santo lo controla su magisterio. Debería, vamos. Claro, ¿qué ocurre si aparece un caso en que se ve que eso no se ha cumplido totalmente? Eso es, ahí estarían las dos posibilidades, o la fe católica es falsa, esa sería la disyuntiva. Si el Papa magisterialmente enseña una herejía, solo caben dos posibilidades lógicas, me parece a mí: o que el Papa, o que la doctrina sea falsa en su totalidad, porque nos garantizaba que esto no podía ocurrir y ha ocurrido, por tanto, se acabó. La prueba del algodón. La doctrina católica sería falsa, o bien que el falso, como Papa, fuera el que ha puesto esa contradicción. Pero yo creo que ahí estáis de acuerdo en ese sentido. No estamos de acuerdo, por eso no pasamos de ahí, Isaac. Claro, no estamos de acuerdo porque, a ver, yo no puedo aceptar una disyuntiva donde se pone como premisa que la Iglesia, la doctrina católica pueda ser falsa. No, eso no me sirve como premisa, porque claro, sé que no puede ser falsa. Entonces, ahí eso no me sirve. Entonces, si la doctrina católica siempre es verdadera y un papa comete una herejía, no es papa. Es así de sencillo. Perdería ese facto, sí. Pero en ese sentido los dos estáis diciendo lo mismo. No, es decir, no. Él dice que un papa está privado de decir herejías. Sí, no. Quiero decir, es como diciendo, estáis proclamando una misma teoría, solo que aplicándola de manera distinta. O sea, lo que dice Paco es que hay errores que no son doctrinales y por eso siguen siendo papas. No, y luego es más, don Francisco dice que un papa está impedido por Dios para proclamar una herejía, porque Dios no le puede permitir. Claro, San Roberto Belarmino, San Alfonso María de Ligorio y otros, eso también lo enfrentaron. ¿Y cuál es el problema que ven? Si Dios impide a un papa caer en herejía, la herejía es un pecado, por lo tanto está impidiendo caer en pecado, por lo tanto está violando el dogma de fe del libre albedrío. Todo ser humano tiene libre albedrío para poder, para dirigirse a Dios o en contra de Dios. Pero si vas en contra de Dios, pecas. Pero el libre albedrío Dios no lo puede suprimir. En el momento en que lo suprima, estamos negando un dogma de fe. Por lo tanto, que la diferencia ahí entre los dos es cuando nuestro Señor le dice a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. A ver, don Francisco dice, el Papa está impedido por Dios para decir herejías, porque si dijera una herejía, la fe católica no sería cierta. No, yo no puedo aceptar ese axioma, porque la fe católica siempre es cierta. Por lo tanto, si un Papa dijera herejía, no sería Papa. Además, esto, de manera práctica, es lo que ha existido siempre en la historia de la Iglesia. ¿Qué ocurrió con el famoso Juan XXII, con su santidad Juan XXII? El emperador del Imperio Romano Germánico, Luis de Baviera,
para quitar a Juan XXII de en medio y de ponerlo, lo que hizo fue hacerlo pasar por hereje. Entonces, una vez que lo haces pasar por hereje y creen que es un hereje, ya no es papa. Solamente por la herejía puedo deponer a un papa. Entonces, Luis de Baviera depuso a su santidad Juan XXII, falsamente, lógicamente, pero invadió Roma, depuso a su santidad Juan XXII, convocó un conclave con los cardenales que le apoyaron porque efectivamente decían que Juan XXII era hereje, y si es hereje, por lo tanto, ha perdido el papado, y entonces puedo elegir un papa. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Juan XXII, que se eligió además a un antipapa, que luego este antipapa elegido volvió a la comunión con Juan XXII y renunció a su antipapado. Pero los cardenales de la Iglesia en ese momento fueron a conclave porque la excusa para deponer a Juan XXII es que era hereje. Lógicamente la herejía te hace perder el papado, y esa es la praxis que ha habido siempre en la Iglesia, y es lo que defiende San Roberto Belarmino, San Alfonso María de Ligorio, San Roberto Belarmino, obispo y cardenal, pues hombre, y un grandísimo teólogo en el siglo XVI, canonizado por su santidad Pío IX como martillo de herejes. Pues digo yo que la simple teoría que don Francisco niega de San Roberto Belarmino tendrá muchísimo más fundamento que lo que él opina, digo yo, solamente por la persona que lo dice. Yo puedo poner aquí un argumento encima de la mesa para estimular el debate, es decir... Como si estuviera poco estimulado. Bueno, echa leña al fuego, echa. Voy a echar. Los dos sostenéis vuestra postura, pero por ejemplo, a don José le diría, entonces, ¿qué hay de cuando el incidente de Antioquía con San Pedro, ¿no? Pero, por el otro lado, a don Paco le diría, ¿qué hay de después del Concilio Vaticano II? Por ejemplo, tenemos el caso de que Francisco Franco tuvo que cambiar la ley española de libertad religiosa, que estaba hecha a medida de la doctrina católica, porque el concilio había promulgado una doctrina distinta y por eso tuvo que cambiar la ley. O sea, tenemos el caso de una ley que estaba hecha a medida de lo que enseñaba la Iglesia y que se tuvo que cambiar porque se empezaron a decir cosas distintas. Efectivamente. A ver, en cuanto al tema que me dice del incidente de Antioquía, al fin y al cabo era una cuestión meramente disciplinar. O sea, San Pedro no estaba enseñando nada. O sea, tenemos que distinguir entre lo que se enseña y cómo se enseña y cómo se gobierna. Enseñas algo que debe ser creído con fe. San Pedro no enseñaba que había que mantener la ley de pureza de los alimentos, de los animales y demás. No enseñaba eso. Sin embargo, en un momento dado se retrayó de comer con cristianos que venían del mundo de los gentiles y que no guardaban esa pureza de los alimentos. Pero eso es simplemente una cuestión de actuación, de disciplina, como le queramos llamar, pero no era de fe. Por lo tanto, San Pedro no cayó en ningún momento. Al contrario, ahí debemos ver precisamente la caridad de San Pablo para corregir a San Pedro y la humildad de San Pedro para aceptar la corrección en algo en lo que estaba haciendo mal y en lo que no estaba enseñando, porque él no enseñaba, simplemente dejó de comer con los cristianos que venían del mundo de los gentiles para no escandalizar a los cristianos que venían del judaísmo por el tema de la pureza de los alimentos. Pero no era una cuestión doctrinal, por lo tanto Pedro no cayó, su fe no cayó, igual que con el Papa Liberio, la fe del Papa Liberio no cayó. Mire, es que aun cuando pudiéramos aceptar que un papa podría caer en herejía o que la fórmula de Sirmio, la tercera o la segunda, pero sobre todo la tercera, que era la menos herética, pudo haberla firmado, aun cuando pudiéramos aceptar eso, aun cuando se pudiera aceptar que no había perdido el primado petrino por hacer aquello, es un absurdo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, los cristianos del momento no sabrían mucho mejor que nosotros lo que hizo y lo que no hizo y lo que dejó de hacer. O sea, el Papa Liberio, que había estado perseguido precisamente por enfrentarse al arrianismo, su sucesor, San Dámaso, que había sido diácono con el Papa Liberio y lo había conocido más que de sobra, San Dámaso no dijo nunca absolutamente nada. San Anastasio I, tercer sucesor del Papa Liberio, dijo que Liberio se había mantenido en la fe, que no había caído nunca. Por lo tanto, si no cayó, no cayó. Y si sus coetáneos dicen que no cayó,
cayó, no cayó. Y además Liberio fue considerado, ha sido considerado y es considerado santo por la Iglesia oriental, y en Occidente el Papa Sixto V en el siglo XVI lo nombró venerable. ¿Un papa va a nombrar venerable a otro papa que había caído en la fe firmando una fórmula herética? Sinceramente no. Yo creo y afirmo rotundamente con otros historiadores que no cayó en la fe y que esas supuestas firmas y esos supuestos documentos son falsificaciones orientales. En cuanto a lo del tema de Franco, querido Isaac, efectivamente, España, durante el gobierno de nuestro caudillo, el generalísimo Franco, ha sido el único país en el mundo que ha puesto en valor y en práctica la doctrina social de la Iglesia Católica, contenida precisamente y expuesta por su santidad León XIII en Rerum Novarum. Ha sido el único país y efectivamente tuvo que cambiar la ley de la libertad religiosa porque el Vaticano II cambió por completo su doctrina sobre la libertad religiosa, cayendo en una herejía más, entre otras. Vamos, yo lo que querría aquí puntualizar es lo siguiente. Como yo voy a intentar moverme en el ámbito de la consistencia, es decir, de la lógica, para rechazar todo aquello que entre en contradicción, pues voy a intentar responder a un punto muy importante que creo que tocaría y dañaría y hundiría la tesis que yo defiendo, y es el punto que ha indicado don José de la libertad para pecar. ¿Dios puede suprimir la libertad de un papa para pecar, para que éste peque cayendo en herejía? No la puedes suprimir. El Papa puede caer en herejía. La libertad moral, la libertad para pecar, Dios no la suprime, porque eso efectivamente es dogmático y Dios respeta esa libertad hasta el punto de que si uno se empeña en condenarse, pues allá que lo deja. Entonces, Dios respeta la libertad del Papa para caer en herejía, pecando. Claro, pero ¿cómo se peca? Personalmente. Entonces, Dios respeta la libertad del Papa para caer en herejía personalmente, no magisterialmente. Entonces, yo haría esa distinción para salvar mi postura de la contradicción en la que podría caer. O sea, yo sigo sosteniendo que Dios no puede respetar la libertad del Papa para enseñar una herejía, porque si hiciera eso, pues el Vaticano I caería en el sentido de que dejó bien claro que la instancia suprema, y lo ha estado también diciendo don José en su formidable y estupenda introducción, la instancia suprema es el Papa. En los tres munus, los tres aspectos, los munera Christi, que son asumidos de manera plena por el Papa. Entonces el Papa es instancia suprema magisterial. Si es instancia suprema, no puede tener limitaciones humanas, porque como bien enseñaban los liberales, la limitación para el poder es un contrapoder. La única manera de limitar un poder es crear un contrapoder. Y el Papa no tiene contrapoderes, porque el que tiene contrapoderes ya no es instancia suprema. Eso, por ejemplo, en las constituciones, las monarquías constitucionales eliminan la supremacía regia poniendo un contrapoder. Eso en la Iglesia no puede ocurrir porque ni siquiera un concilio ecuménico puede actuar de contrapoder ante el Papa. El Papa no tiene contrapoder alguno dentro de la Iglesia Católica en ningún sentido, ni en sentido magisterial, ni en sentido disciplinar. Por tanto, tiene completa libertad, podríamos decir, para hacer lo que quiera en la Iglesia. Y claro, ¿qué garantía tendríamos entonces nosotros de que está diciendo la verdad, de que no nos está engañando? Pues la garantía de la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y eso no sería un contrapoder contra el Espíritu Santo? Claro, contra la naturaleza herida que tiende al pecado. Es un contrapoder, según lo estás planteando. Al final no tiene límites, pero sí hay un límite. Claro, pero el límite no es humano, no tiene límites humanos, no tiene límites en la tierra. O sea, nadie dentro de la Iglesia puede toserle al Papa. Pero si su único límite es el cuerpo místico de Cristo. Es que pues no puede, no es exactamente ni siquiera igual. toda la Iglesia.
Ya, pero no es ¿Cómo? igual que un gobierno, no es lo mismo. Perdón, Pero, no te he entendido, no te he entendido. Que al final la Iglesia es un ente, pero no es un ente igual que estemos hablando de un gobierno o de un reino terrenal. O sea, es un cuerpo místico. No es lo mismo. Ya, pero como analogía, la Iglesia visible tiene una estructura jerárquica, una estructura visible, institucional, jerárquica, humana, y esa estructura está coronada por una instancia suprema, sin límites de ningún tipo, que es el Papa. Entonces, claro, ¿cómo ante esa instancia que no tiene límites, que no tiene controles dentro de la Iglesia, ni siquiera por parte de un concilio ecuménico, ¿cómo Pero, nosotros podemos estar seguros de que no nos engaña? Tiene que haber algún control o alguna garantía, pues esa garantía es la de la asistencia del Espíritu Santo. eso es subjetivo. Los controles tienen que ser objetivos, si no nos movemos en un mundo de subjetividad puro y duro en el que no sabemos a qué atenernos. Vamos a ver, ¿el Papa tiene límites? Claro que tiene límites. En cuanto a la facultad de enseñar, los límites del Papa son precisamente la revelación pública, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la interpretación de la revelación pública que hace el magisterio de la Iglesia, ordinario y extraordinario. Por lo tanto, un Papa no puede enseñar nada que vaya en contra de ese magisterio ni que sea erróneo, absolutamente nada, porque si no, Cristo sería mentiroso y la fe de Pedro habría caído. En cuanto a su facultad de gobernar, pues claro que tiene límites. El derecho divino es ya de por sí un límite para el Papa. El Papa no puede legislar, es decir, el derecho humano eclesiástico de la Iglesia no puede ir ni en contra ni estar por encima del derecho divino. Y si hubiera algún tipo de confrontación entre uno y otro, prevalece el divino por encima del humano. Es que tenemos un límite, por lo tanto. Es decir, el Papa no puede, el poder que tiene no es un poder ilimitado y veleidoso para hacer lo que él quiera, amparándonos en que el Espíritu Santo decide. No, es una persona la que dice las cosas. Y esa persona física, según lo que diga, irá, si enseña en contra de lo ya enseñado o no, y si gobierna en contra del gobierno hasta ahora y del derecho divino o no. Entonces, si va en contra, simple y llanamente su gobierno, lo que él ha gobernado o lo que él ha mandado no surte efecto, es una ley inicua, ergo non lex, el Papa no está del derecho divino. En cuanto a la facultad de gobernar, no es infalible. En cuanto a la facultad de enseñar, sí. Y si enseño en error, perdería su facultad, que es lo que nos dice San Alfonso María de Ligorio y San Roberto Belarmino. Dios no puede privar del libre albedrío al Papa. El Papa puede, por lo tanto, caer en herejía. Pero cuando cae en herejía, cuando él ya interiormente, en su foro interno, en su alma, él ya decide abrazar una herejía, antes de abrazarla, pierde el poder petrino y entonces cae como persona, no como papa, porque si no Cristo sería mentiroso y la fe de Pedro habría caído. No puede caer como papa. Si un papa se mantiene en mantener o en afirmar una herejía, habría dejado de ser papa en el momento en el que él abraza esa herejía, aunque la Iglesia no se hubiera dado cuenta, porque de interni non judicat Ecclesia, la Iglesia no puede juzgar el foro interno, pero en el momento en el que externamente se manifiesta la herejía, lógicamente ya se sabe que no es papa y no hace falta que sea juzgado por nadie. Es que quien enseña una doctrina contraria a la fe de Cristo es un hereje y por lo tanto está fuera del cuerpo místico de la Iglesia. Ipso facto caen excomunión, que es lo que nos enseña Pablo IV en la bula con ese apostolatus officio. Podría ser, claro, y además es que eso es algo que nunca la Iglesia lo ha negado. Por la praxis, vuelvo a poner el ejemplo de la deposición o la farsa de deposición de Juan XXII. Para intentar deponer a Juan XXII se le hizo pasar por hereje para así el emperador Luis de Baviera, del Sacro Imperio Romano Germánico, poder convocar un cónclave y los cardenales elegir a otro papa como hicieron de facto. ¿Por qué esos cardenales hicieron aquello? Porque creyeron que Juan XXII era hereje y solamente por la herejía se pierde el papado, además de por la muerte y por la renuncia. Esto es algo que la Iglesia nunca ha dudado. Lo que pasa es que hoy en día se pone en duda. ¿Por qué? Para justificar que los herejes, desde Monseñor Roncalli, alias Juan XXIII, hasta el actual Bergoglio, puedan ser papas.
porque como no tienen magisterio extraordinario, en el ordinario pueden fallar lo que quieran. No, mire usted, eso es inadmisible, porque el magisterio ordinario lo tengo que creer con fe divina y católica. Si el magisterio ordinario lo tengo que creer con fe divina, quiere decir que la fuente es Dios y por lo tanto no puede engañarme. Y por lo tanto el Papa no puede engañarme en el magisterio ordinario. Si es así de sencillo. Otra cosa es el tema de la doctrina, de la disciplina, perdón. En el tema de la disciplina, que es sobre todo el escollo de todo este debate, la bula con ese apostolato oficio frente a la Constitución de Pablo IV, 1559, frente a la Constitución Apostólica Vacantis Apostolicae Sedi de su Santidad Pío XII en 1945. ¿Qué es lo que nos dice su Santidad Pablo IV? Que cualquier clérigo, sea el cargo que sea que ostente, que sea promovido a un cargo, sea el cargo que sea para el que sea promovido, si antes de su promoción hubiera incurrido en apostasía, herejía o cisma, o aún incluso lo hubiera suscitado, la promoción es nula. Es nula. ¿Por qué? Porque el hereje ipso facto cae en excomunión. Ipso facto pierde el poder de gobernar, porque no puede gobernar a las almas aquel que no está en el cuerpo místico de Cristo, aquel que no va a enseñar la verdad para la salvación de las almas. Por lo tanto, no puede gobernar para la salvación quien no va a enseñar para la salvación. Por lo tanto, el que cae en herejía pierde todos los privilegios, todos sus cargos, ipso facto, sin necesidad de juicio. Esto es lo que nos dice Paulo IV. Y luego su promoción es nula. Es decir, un cardenal, o perdón, mejor dicho, un patriarca, obispo, legado o lo que sea, que es lo que dice su santidad Pablo IV, que se ha promovido al cardenalato o aún incluso a la sede de Pedro, al romano pontífice, al pontificado, si antes había incurrido en herejía o aún incluso la había suscitado, su nombramiento es nulo. Por la sencilla razón de que quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge desparrama, y que no puede confirmar en la fe, quien no tiene la fe. Es que esto es de derecho divino. Es de derecho divino. ¿Por qué? Porque está en la Sagrada Escritura, está en la tradición apostólica, está en el magisterio. Un hereje no puede gobernar las almas. Por lo tanto, la bula con ese apostolato oficio, además de tener contenido doctrinal, un hereje no puede gobernar las almas. O alguien que haya suscitado la herejía no puede gobernar las almas. Por lo tanto, tiene contenido doctrinal y además su disciplina, su mandato es de derecho divino, no de derecho humano, porque él no está hablando de la manera de elección del romano pontífice, sino que está diciendo que un hereje no puede gobernar las almas, ni como cardenal, ni como patriarca, ni como romano pontífice, ni como nada, y que si son elegidos para cualquiera de esos cargos, su nombramiento es nulo, su elección es nula, no surte efecto. Esto es lo que nos dice Pablo IV, y esto es lo que luego viene recogido en el derecho canónico de 1917. Y luego su santidad Pío XII, en Vacantes Apostolicae Sedi de 1945, lo que nos dice es que para el cónclave, que tienen que al Papa lo tienen que elegir los cardenales, que necesitan 2/3 de los votos, bueno, eso ya se decía en el siglo XII, eso no es nuevo. ¿Cuál es la novedad que introduce su santidad Pío XII en esta constitución apostólica? Que cualquier cardenal, a pesar de tener una excomunión o cualquier tipo de sanción, todas las sanciones se le perdonan en el momento del cónclave y puede elegir y ser elegido. Mire usted, esto es derecho humano, esto no es derecho divino. Esto es derecho humano. Es derecho humano porque estamos hablando de normativas para el cónclave. Y el derecho humano no puede ir contra el derecho divino. ¿Puede el derecho humano, por lo tanto, la Constitución de Pío XII, abrir el paso a un hereje para la sede de Pedro porque como era cardenal ya no sirve de nada que fuera hereje? No, porque esto va contra el derecho divino. Por lo tanto, el derecho humano no puede suplir al divino ni puede estar por encima del divino. Ese es uno de los límites del Papa Pío XII y de cualquier romano pontífice. Por lo tanto, la Constitución de Pío XII no abroga en ningún momento la bula de su santidad Pablo IV, ni el derecho canónico en el cual se recoge precisamente la enseñanza y la doctrina y la disciplina de la bula Cunes Apostolatus Officio. No solo no lo anula ni lo abroga, sino que la Constitución Apostólica, por mucho que el Papa sea fuente de derecho y por mucho que el Papa sea instancia suprema, como no puede ir en contra de la Iglesia ni de la salvación de las almas, ni puede legislar nada que llegado a un extremo perjudique a la vida de la Iglesia, porque abrir las puertas de la Iglesia a un hereje es admitir que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. Como un papa no puede legislar contra la revelación, ni contra la fe, ni contra el derecho humano, esa norma de Pío XII no tiene efecto.
No tiene efecto en el supuesto caso de que se diera, que por desgracia se dio, claro que se dio, con Monseñor Roncalli, se dio porque era hereje antes de su elección. Ahí es donde está precisamente el escollo de todo este debate que veníamos tratando con don Francisco. Un hereje no puede ser elegido papa y me da igual que su santidad Pío XII dijera, publicara la Constitución Apostolice, Vacantis Apostolice Sedi, porque es de derecho humano y no de derecho divino. Y cuando hubiera algún tipo de confrontación entre el humano y el divino, prevalece el divino. Un ejemplo, una pregunta que hago. Yo, por ejemplo, San Pío V prohibió los toros. Muy buen ejemplo. Mira, vamos a tratar, por ejemplo, que quería haberlo tratado, pero bueno, por no alargarme no he entrado en ello. La bula precisamente de Salute Dominici Greggi, ¿no? De su santidad Pío V. Santidad San Pío V prohíbe la tauromaquia, efectivamente. Pero ¿eso qué es? O sea, vamos, la prohibición de la tauromaquia. Le voy a hacer una pregunta, Isaac. Yo lo tengo que acatar con fe divina y católica, es decir, ¿debo creer que ir a los toros está prohibido porque ha sido revelado por Dios? No. Tengo que acatarlo con obediencia, ¿no? Tengo que obedecer lo que me dice el Papa. Por lo tanto, esa bula de su santidad San Pío V es una bula de carácter disciplinar y por lo tanto Pero es una de que fue rebatida por el rey. Por Felipe II. ¿Qué es lo que pasa? El Papa es instancia suprema, sí, de acuerdo, pero el Papa gobernando, y acabamos de decir que la bula de Salute Dominici Greggi de San Pío V era una bula de carácter disciplinar, no doctrinal, es decir, de gobierno, no de enseñanza. En el gobierno el Papa no es infalible. Y el Papa, el tener la plenitud del poder de gobierno, quiere decir poder atar y desatar, mandar y derogar lo mandado, pero no equivocarse a la hora de mandar. Eso no es la plenitud del gobierno. Entonces, la facultad de gobernar del Papa no es infalible, y no solo no es infalible, sino que no es omnisciente, porque no es Dios por muy inspirado por el Espíritu Santo que esté. Entonces, él no es omnisciente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando San Pío V prohíbe la tauromaquia, uno de los motivos que da para prohibir la tauromaquia es que se hacen en honor a los santos. Bien, vale, pero es que no podemos confundir el culto de Dulía que se le rinde a los santos con la tauromaquia. Los toros no se hacían como un acto de culto de Dulía, que es precisamente lo que alegó luego Felipe II y los que le hicieron precisamente esa réplica al Papa, ¿no? Los que aceptaron aquello, o sea, sí. Perdón, hubo otro caso también, aquí no recuerdo qué papa era, que por el tema de la brujería o no sé qué, que se estaba realizando en Europa, también puso algo como... lo que pasa que aquí es verdad que yo estoy poco documentado, pero contra los gatos o algo así, incluso llegó a hacerse un escrito, pero bueno, que es en el mismo sentido que lo de la tauromaquia que estamos hablando, que al final son cosas... Pero estamos hablando de cuestiones disciplinares, eso es, de gobierno, de facultad de gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Mire, San Pío V además dijo: quien no publique esta bula de Salute Dominicis Greggi prohibiendo la tauromaquia con excomunión para quien vaya a los toros, quien no promulgue esta bula en sus territorios, reyes, nobles, etcétera, será excomulgado. Felipe II no la promulgó, ¿lo excomulgó? No lo excomulgó nunca. Pero entonces el Papa se está contradiciendo a sí mismo, es una cuestión de disciplina, primero. Segundo, Felipe II apeló al Papa, porque él puede apelar al Papa, lógicamente, es instancia suprema, pero apeló al Papa, y el Papa mantuvo silencio, lo que hoy en día diríamos silencio administrativo. El Papa, a pesar de la apelación de Felipe II, no respondió, guardó silencio, pero guardó silencio tanto para condenarlo como para no condenarlo, porque inmediatamente después le sigue concediendo privilegios y bulas. Por ejemplo, le concede la bula para crear el monasterio del Escorial, para erigirlo, le concede la bula de la dispensa precisamente del parentesco con su sobrina para casarse en terceras nupcias, etcétera, etcétera. Es decir, no solo no lo excomulga, a pesar de que sabe que no ha promulgado esa bula, sino que además no lo trata ni como un excomulgado ni nada, ni le impone que la publique. Cuando muere San Pío V, su sucesor, a instancias de Felipe II, es el que suaviza los términos de la bula de Salute Dominici Greggi, levantando la excomunión para quienes asistan. ¿Contradijo un papa a otro? ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! No es que contradijera, simple y llanamente el papa tiene poder para atar y para desatar. Y en el poder de atar y de desatar no es infalible. Y el sucesor de San Pío V, así como San Pío V podría haber desatado la bula de Salute, a pesar de todo el formulismo jurídico y toda la rimbombancia con la que dice que caerá la ira de San Pedro y de San Pablo y de no sé quién más, esos son formulismos jurídicos. Sin embargo, él no la desató, pero la desató su sucesor, porque tiene el mismo poder de Pedro.
el mismo poder del Papa. Si no, San Pío V habría tenido más poder que sus sucesores, y sus sucesores terminaron derogando esa bula. O sea, tenemos que distinguir entre bulas disciplinares y bulas doctrinales, es decir, entre enseñanza, donde el Papa es infalible, magisterio propiamente dicho, y disciplina o derecho. Y cuando el derecho, como hemos dicho antes, cuando el derecho humano de alguna manera puede estar en fricción con el derecho divino, prevalece ante todo el derecho divino. La bula de Pablo IV está por encima de la Constitución Apostólica de Pío XII. 10 minutos, poco más espero. Bueno, pues contestando a don José, yo plantearía 4 puntos. El primero es que precisamente Pablo IV reconoce en su bula, cum ex apostolatus officio, reconoce que el Papa no puede ser depuesto. Él aplica la deposición por herejía a todos los cargos, excepto al mismo Papa. Del Papa para abajo, excluyendo al Papa, del que dice que solo Dios lo puede juzgar. Y el Papa no puede ser depuesto absolutamente por nada, no es depuesto ni siquiera por herejía. Él ahí lo excluye y dice esa frase literal: al Papa lo juzga Dios. El Papa solo puede ser juzgado por Dios, en primer lugar. En segundo lugar, los que pensaban que Juan XXII, al caer en herejía privada, o sea, no magisterialmente, ahí no hay problema, magisterialmente no dijo nada, fue una herejía exclusivamente privada, personal, pero bueno, los que en razón de eso decían que quedaba depuesto, claro, fallaban y habrían sido condenados por el Vaticano I, porque esa doctrina no tiene sentido. Desde el Vaticano I, me parece a mí, esa doctrina no tiene sentido. Los que condenaban a Juan XXII y decían que había que deponerlo porque había caído en herejía, claro, darían la razón a San Roberto Bellarmino, pero yo discrepo y creo que eso va contra el Vaticano I. Habría que verlo, pero mi parecer es que eso va contra el Vaticano I. En tercer lugar, la cuestión del poder ilimitado del Papa. Es ilimitado pero no veleidoso. ¿Por qué es ilimitado pero no veleidoso? Porque en el magisterio está asistido por el Espíritu Santo. Eso es lo que nuestra fe cree. El Papa está asistido en el magisterio por el Espíritu Santo. Es que, claro, si ponemos límites, ocurre lo siguiente, desde el plano en el que yo me quiero mover, el plano lógico, el plano de la consistencia. Si creamos un límite, ¿eso cómo se cumple efectivamente? Pues la aplicación efectiva de un límite supone crear una instancia controladora. Sin instancia controladora no hay límite efectivo. Pero es que el Papa no puede tener instancias controladoras, ni siquiera el Concilio Ecuménico, ni toda la Iglesia que se pudiera reunir en el Valle de Josafat, ni nadie de nadie puede controlar al Papa y por tanto no puede limitarlo. Yo por eso, cuando se quiere hablar de limitación al poder del Papa, saco esta razón. No puede haber límites porque estaríamos creando una instancia controladora que estaría por encima. El controlador está por encima del controlado. Entonces el Papa dejaría de ser instancia suprema. Y en cuarto lugar y último, en este turno, querría sacar pues, la cuestión igualmente lógica del círculo vicioso que me parece a mí que se puede aplicar a la posición de San Roberto Bellarmino, según la cual el Papa que incurre en herejía deja de ser Papa. O sea, el verdadero Papa no puede incurrir en herejía. El verdadero Papa no puede incurrir. Si incurre, deja de ser Papa. Claro, veo círculo vicioso por lo siguiente. Si preguntamos ¿por qué no puede incurrir en herejía? Se contesta, porque no sería verdadero Papa. Y si se pregunta, ¿y por qué no sería verdadero Papa? Porque ha incurrido en herejía. O sea, quiero decir, habría un entrecruzamiento, un bucle de pregunta y respuesta. Sería un círculo vicioso. Estaríamos poniendo como premisa inicial algo que lo hemos añadido nosotros. Si cae en herejía, deja de ser verdadero Papa. Claro, es que de esa manera hemos conseguido que la doctrina católica no sea falsable, porque nosotros hemos puesto una condición
que en primer lugar la añadimos nosotros como petición de principio, da lugar a un círculo vicioso y en tercer lugar crea una instancia controladora que suprime la supremacía papal. Entonces, estos son los óbices lógicos que yo veo a la postura de San Roberto Belarmino. Por eso yo defiendo, vamos, apoyándome aquí. Si se demuestran que estas razones son falsas, yo simplemente me apoyo en estas razones. Yo defiendo que desde el Concilio Vaticano I y desde estos razonamientos, el Papa es instancia suprema, por tanto, instancia ilimitada y sin control. Vale. El control de la asistencia, pero no es humano. Es del Espíritu. Solo 3 minutos, no voy a durar más, en serio. Vamos a ver, es que para tener un planteamiento lógico, cuando hablamos de cosas de la razón, vale la sola razón, pero es que aquí hemos dejado de lado una de las coordenadas, que es la fe. Si bien es cierto que Dios no nos enseña aquello que por la razón podemos conocer, sino aquello que no podemos conocer por la razón, no es menos cierto que la fe es superior a la razón en cuanto al objeto, porque la fe tiene por objeto a Dios mismo. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la fe. Y en cuestión de fe, ni Pedro puede caer, la fe de Pedro puede caer, ni un hereje tiene poder para gobernar las almas, ni un Dios puede impedir el libre albedrío. Por lo tanto, si un papa cayera en herejía, la única solución posible es que el papa deja de ser papa antes de caer en herejía. Y el problema ya no es ese, el problema está en la bula con el apostolato ufficio y la Vacantis Apostolicae Sedii de Pío XII, en la que se nos dice que no solamente un papa que haya sido hereje o suscitado la herejía anteriormente no es papa, sino que un cardenal, y a los cardenales los crea el papa, sino que un cardenal que antes de ser creado cardenal ha incurrido en herejía o la ha suscitado, su nombramiento es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque un hereje no tiene capacidad de gobernar a las almas para la salvación, porque no va a enseñar para la salvación. Y eso es de fe. Y la coordenada de la fe no la podemos perder en la lógica. Vale. Con eso acabo. Vale. Simplemente contestaría que no veo yo personalmente la aplicación de esta bula de Paulo IV, no veo yo que eso sea objeción contra lo que yo digo, porque el Papa no se refiere nunca a la misma figura papal en caso de caer en herejía. Él dice que todos los que caen en herejía quedan depuestos excepto el Papa, porque el Papa solamente es juzgado por Dios. Luego, en segundo lugar, perdón. ¿Dónde dice excepto el Papa? Yo es que no lo he leído nunca. Es que dice que el Papa solo puede ser juzgado por Dios. Bien, bueno, pero es que cuando cae en herejía no tiene que ser juzgado. Caer en herejía deja de ser Papa y lo puede juzgar la Iglesia. No, vamos a ver. Eso que yo he dicho, excepto el Papa, él no lo dice literalmente, efectivamente. Eso no lo dice literalmente. Solo que en los cargos que enumera que se quedarían depuestos por incurrir en herejía, omite al Papa. Y luego, refiriéndose al Papa, dice que ni los anteriores, ni él, ni los que vendrán pueden ser juzgados por nadie, sino solo por Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y yo con esto ya, la cuestión de que sí, por supuesto, la fe está por encima de la razón, pero en cuanto que es superior, pero no es contraria a la razón. O sea, la fe llega mucho más que la razón humana, pero no puede ir contra el fundamento mismo racional que es la lógica, porque la fe no puede ser irracional, no puede ser absurda. Es lo que dice San Pablo, Dios no puede contradecirse a sí mismo, no puede caer en contradicción. Esto, por ejemplo, sería el ejemplo más conspicuo, el de la Trinidad. ¿Cómo demostramos, demostrar positivamente no, pero en este sentido, cómo se puede demostrar que la Trinidad no va contra la razón? Bueno, pues hay que hacer 1000 malabarismos y yo creo que, en fin, ahí habría todavía mucho que rascar, pero hay que demostrarlo, se debería demostrar, la teología debería demostrar que... Si no, no sería un misterio.